No habrá otros enemigos que el desempleo, el déficit, la deuda excesiva, el estancamiento económico y todo aquello que nos mantiene en críticas circunstancias. Esas fueron las palabras del presidente electo de España, Mariano Rajoy, que planteó sus desafíos luego del triunfo de las elecciones de este domingo. Las palabras de Rajoy esbozan los grandes problemas que llevaron al Partido Socialista Obrero Español a sufrir una aplastante derrota en las urnas y que además los deja fuera del gobierno. Por esta razón, el jefe del gobierno español y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció para febrero la realización de una asamblea que analizará lo que ha sido esta caída del apoyo ciudadano al partido. Queremos conversar sobre lo ocurrido en España. Para eso nos acompaña el ex embajador de Chile en ese país y actual académico de la Universidad de Santiago de Chile, Gonzalo Marner. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No debiera llamar mucho la atención lo que sucedió en España, dado que todas las encuestas demostraban que iba a haber un cambio producto del descontento por la situación económica. Pero la envergadura de esa derrota para el partido gobernante, que le lleva a rearmarse, a repensarse, a ver qué fue lo que pasó y tratar de comenzar una especie de travesía en el desierto, como se le suele llamar en política. ¿Qué le sugiere? ¿Qué le dice, Gonzalo? Yo creo, Ramón, que hay que hacer algunas constataciones. Primero, es curiosa, pero el Partido Popular, el partido victorioso, que estaba en la oposición, obtiene el orden de 500.000 votos adicionales. Es decir, pasa de 10,3 millones de votos a 10,8 millones de votos, según los datos que tengo aquí, entre el 2008 y ahora en esta elección. O sea, sube, pero no es una cosa aplastante. En cambio, el Partido Socialista Español, como tú bien mencionas, pierde del orden de 4,3 millones de votos. O sea, es una diferencia enorme. Enorme, claro que sí. O sea, uno podría decir, no es que no hayan ganado, en sí nos ganaron, pero la verdad es que perdimos. Podría ser una reflexión bien sencilla. Exacto, en el sentido de decir, perdió el gobierno más que ganó la oposición, por así decirlo, ¿verdad? El punto está muy interesante en toda Europa, es que todos los gobiernos que se han enfrentado a elecciones desde que estalló la crisis del año 2007 han ido sistemáticamente perdiendo elecciones. Incluso en el caso de Grecia, Ramón, la anterior fórmula de gobierno del señor Karamanlis del Partido Conservador griego fue derrotado hace 2 años por los socialistas griegos, pero ahora son los socialistas griegos los que no pudieron sostener su fórmula de gobierno. Todos los gobiernos europeos que han tenido elecciones o que van a tener, piensa por ejemplo en el señor Sarkozy, presidente de Francia, que en tan poco tiempo más como abril va a tener una elección y aparentemente también la va a perder. Es decir, esta es una crisis que más allá del signo político de unos u otros gobiernos parece estarse llevando, ¿verdad?, como una especie de vendaval a todos los gobiernos constituidos, porque no parece haber respuesta, ¿verdad?, a esta situación de crisis que acompaña los sacrificios que los está habiendo y muchos con una cierta perspectiva de salida. Bueno, y esto le pasó efectivamente a los socialistas españoles. El gobierno del presidente Rodríguez Zapatero fue un gobierno muy exitoso en otros planos, Sacó a España de Irak, de la guerra en Irak, generó muchas más libertades, estableció el matrimonio entre homosexuales en España, generó avances, incluso económicos. No nos olvidemos que España hasta el año 2007 tenía un récord económico muy positivo, incluso superávit fiscal, Ramón. No era el caso de Grecia, no era un caso de mal gobierno. Pero claro, allí el impacto de la crisis global generó una caída de los ingresos permanentes, sobre todo el sector de la construcción. España tuvo un boom inmobiliario impresionante. Te comento como anécdota personal, yo llegué a España representando al gobierno de Chile en diciembre del año 2008 y se vivía aún en esa fecha un ambiente de euforia en España. Como lo hemos vivido en Chile en algunos momentos, de boom del consumo, de los viajes, de en general un bienestar que se palpaba en la calle. Es cierto que los españoles saben vivir bien la vida en general, pero aparte de eso, vivían un ambiente de optimismo, casi de euforia. Y esto tuvo un cambio muy fuerte, muy drástico. No parece que el gobierno lograse generar una imagen, una impresión de poder establecer un camino, una ruta hacia la salida de la crisis. Y al revés, el Partido Popular tuvo la virtud de decir, bueno, nosotros sí vamos a saber gestionar la economía, generar una salida a la crisis. Claro. Hoy día, Ramón, el día siguiente de la elección, ¿qué pasó en España?
cayó la bolsa y aumentó el diferencial en las tasas de interés en los bonos del gobierno español. La gran consigna de Rajoy: yo voy a instaurar confianza en los mercados. Por lo menos 24 horas después parece que no es el caso. Bueno, eso es muy difícil. Es un buen análisis de toda la situación en Europa, porque en realidad es un factor común para todos estos gobiernos que tienen que enfrentar esta situación. Ahora, la pregunta es, si el Partido Socialista, que era en ese instante el que llevaba las riendas del gobierno, ¿qué errores propios pudo haber tenido de no dimensionar, de no ver, de no conducir una crisis en un instante, cuando esta misma euforia, uno podría pensar que una conducción política de cualquier signo acertada es no solamente vivir el momento, sino leer las circunstancias, ver los riesgos que vienen y por lo tanto anticiparse, para que cuando vengan esos momentos de, como se le llama comúnmente, la vaca flaca, nos pillen en buen pie. Eso es verdad, yo comparto ese análisis, Ramón. Te diría que tal vez el error que cometieron unos y otros sectores en España, bueno, estas son los generales después de la batalla. Sí, claro. Siempre es más fácil hacer el análisis después, obvio. Pero allí hubo una expansión, un boom inmobiliario que se transformó en burbuja inmobiliaria, al punto que la actividad de la construcción en España llegó a representar el 15% del PIB versus una media de 7% del PIB en el conjunto de Europa. Se produjo entonces una situación como en Estados Unidos, la que estuvo en el origen de esta crisis, y por tanto allí claramente los gobernantes no vieron esta circunstancia de un boom excesivo en la construcción, en las costas, en las grandes ciudades. Quien hoy día vaya a Madrid, por ejemplo, se va a encontrar con barrios completos, con construcciones de muy alto standing, digamos, vacíos. Son cerca de 700.000 viviendas no ocupadas actualmente. Entonces, claro, ahí uno dice, parece que alguien cometió el error de no haber visto con anticipación estas circunstancias. Es cierto que España hizo una serie de otros esfuerzos muy meritorios. España está en tecnología de punta, en construcción aeronáutica, en energías renovables no convencionales, curiosamente, la construcción automotriz. En fin, tiene una economía, un sector moderno de su economía. Pero bueno, ninguna economía puede sostenerse solo con la construcción y solo con estos boom de la construcción que, así como inflan las cosas, generan estos ambientes de euforia, también caen, y muy dolorosamente. Ahora, lo que viene para reconstruirse, para reencantar al electorado, ¿de qué va a depender? ¿De rearmarse, de hacer un buen análisis de las causas de la derrota, o de esperar que la situación económica, que es grave y que no lo va a solucionar nadie así, porque el propio Rajoy dice, yo no tengo milagro para solucionar, es bien sincero desde ese punto de vista, es esperar entonces a que la ciudadanía y el electorado se dé cuenta que esto es un problema mucho mayor que la conducción circunstancial de alguien, y esperar entonces nada más que venga otro ciclo político para poder hacerse del poder? Es difícil ponerse, ¿verdad?, en la cabeza de lo que están pensando en este momento los socialistas españoles. Ellos están en medio de una derrota. Pero tienen que hacer varias cosas. Primero, repensar sus liderazgos. Rodríguez Zapatero no es una joven, pero que, bueno, cumplió ya 8 años al mando del gobierno y ha sido derrotado. Pérez Rubalcaba es una persona de gran talento que enfrentó las peores circunstancias, las más adversas, como dijo él ayer, con todo el viento en contra. Enfrentó esta elección y la perdió de una manera muy drástica. Entonces el Partido Socialista va a tener parece ser en febrero próximo, un congreso, tendrá que retomar sus liderazgos y luego sus fórmulas programáticas. A diferencia de lo que puede pasar en Chile, en fin, fíjense que allá todo lo que queda de programa económico de este año y del próximo está determinado no por lo que el gobierno en Madrid quiera hacer, sino que por Bruselas y los acuerdos, los pactos de tipo fiscal en particular que están establecidos allí. Y también España es un país muy descentralizado y en donde la gestión fiscal del gobierno central parece estar más o menos en unos contornos positivos, pero muchas de las comunidades autónomas, como se denominan allá, por así decirlo, los gobiernos regionales, en nuestro lenguaje chileno, son los que tienen principalmente acumuladas situaciones de fragilidad fiscal mayor. Incluso son muchas de esas autonomías del mismo partido que Mariano Rajoy.
pero parece haber allí, ¿no es cierto?, una situación mucho más difícil de controlar. Entonces el gobierno español no tiene mucho control de las cosas a nivel europeo ni de las cosas a nivel regional. Y por tanto, el Partido Socialista Obrero Español va a tener que repensar su visión de Europa, porque aquí, seamos claros, son los alemanes los que están manejando Europa, por méritos de ellos, una economía muy fuerte. En Alemania, Ramón, hay menos desempleados hoy que al inicio de la crisis. La economía alemana no es que crezca enormemente, pero se mantiene en crecimiento y tiene un potencial exportador extremadamente importante, y ellos acumulan la mayor solidez fiscal. Y en ese contexto, entonces, hay un rebaraje de las cosas en Europa, y eso tendrá que reflexionar al respecto tanto el gobierno como la oposición socialista. Y luego las políticas sociales. Ellos tienen ya un sistema de políticas sociales muy progresista, un sistema de pensiones que cubre de manera muy consistente a buena parte de la población que jubila. Tiene un sistema de salud realmente muy impresionante, de salud gratuita, en fin, un sistema de educación también con una gran cobertura. Pero ahí hay temas que son, los que le pasan a toda Europa, ¿verdad, Ramón? Y es que, ¿cómo se sostiene eso que se llama el estado de bienestar con estas dificultades económicas? Y esa es una reflexión donde nadie parece tener la varita mágica, y entonces habrá que, seguramente, para los estudiantes españoles, hacer esta reflexión en su casa, pero también con los otros interlocutores europeos. Don Gonzalo Marder, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. Gracias a ti. Y a ustedes también por habernos acompañado en esta media hora informativa. No se vaya, después de la pausa ya estamos de regreso.